Bien, buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy me han invitado a compartir una reflexión con ustedes en esta reunión de oración. Entonces, si les parece, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Primeramente, por la oportunidad que Dios me ha dado de poderles compartir. En segundo lugar, por sus vidas, ¿no? Dado que se permitieron estar en esta reunión de oración. Y tercer punto, para que Dios guíe este tiempo y lo que vamos a reflexionar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Como pueblo, como iglesia, Señor, venimos a glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por mi vida. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad de poder compartir esta reflexión con mis hermanos, Señor. Ayúdame, Señor, guíame, Señor, instrúyeme, Señor, pon en mí las palabras, Señor, que vengan de ti, Señor. Gracias también, Señor, por la vida de mis hermanos que han dispuesto este tiempo, Señor, que han dejado sus actividades, Señor, y se han permitido, Señor, estar aquí en este lugar como iglesia cumpliendo con un mandamiento tuyo, Señor, que es congregarnos como hermanos, Señor. Muchas gracias también, Señor, por este mensaje, Señor. Te pedimos que estés tú aquí presente, que tu Espíritu Santo se mueva y sea glorificado con estas reflexiones que vamos a tratar, Señor. Te damos muchas gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues voy a poner mi cronómetro porque yo abuso mucho del micrófono. Ustedes saben que yo doy clases, entonces uno se acostumbra un poco a eso, ¿no? De tener el micrófono y abusar a veces. Pero bueno, lo primero que quisiera compartirles es el título de la reflexión que traigo hoy. La titulé 1001 motivos para orar, ¿no? El día de hoy es la reunión de oración aquí en nuestra iglesia, entonces consideré que era un título conveniente para esto que vamos a estar reflexionando. Pero además de 1001 motivos para orar, también le completé la idea con el tiempo de la oración congregacional, ¿no? Hoy es miércoles, tenemos un tiempo de oración como iglesia, como congregación, y creo que en ese sentido habría que pensar en cuáles serían los motivos para orar como iglesia, ¿no? Entonces me parecía atractivo ese título. Quisiera iniciar con la idea de el análisis del primer término con el que titulé la reflexión, 1000. Yo creo que todos sabemos cuántos son 1000, ¿verdad? 1000, ¿cuántos son 1000? 1000. Dice esa frase, ¿verdad? Aquí en China, 1000 son 1000, ¿de acuerdo? Entonces, si esto es así, para nosotros como cristianos, creo que no debemos olvidar. 1000 son 1000, ¿de acuerdo? Pero además de 1000, asigné al título un motivo para orar. 1001 motivos para orar. Cada uno de nosotros debería tener por lo menos un motivo o varios motivos para orar, ¿de acuerdo? De hecho, ahora mismo estamos aquí en nuestra reunión de oración. Esto quiere decir que hay algo que nos motivó a arreglarnos, a salir de casa, a tomar nuestras cosas y venir a la reunión, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que pensar en que esta idea de 1001 motivo no debe olvidársenos, ¿de acuerdo? Me parece que resulta incomprensible la idea que hemos escuchado o dicho respecto de cuando disponemos nuestro tiempo de oración, que dice, no sé qué decirle o expresarle a Dios en mi tiempo de oración, ¿sí? Por ahí de repente uno pregunta, ¿no? ¿Y cuáles son tus motivos de oración? Y de repente uno pudiera escuchar, yo sé que en esta iglesia no pasa, pero que alguien dijera, es que no sé qué decirle o expresarle a Dios. A veces decimos, no tengo algo específico por qué orar, ¿no? Digo, yo sé que nuestra vida está consolidada al Señor, pero de repente también en ciertas circunstancias pudiéramos decir que no tenemos algo específico por qué orar. A veces, a lo mejor no llega a esa complejidad la idea, pero sí llegamos a decir, no sé cómo iniciar o desarrollar la oración, ¿de acuerdo? Entonces son
algunas reflexiones que me gustaría poner a manera de introducción para llevar la reflexión de esta reunión, ¿de acuerdo? Entonces, 1000 son 1000, no debemos olvidarlo. Un motivo más sería 1001 motivos para orar, ¿de acuerdo? Ahora, pudiéramos reflexionar acerca de qué es un motivo. Seguramente hemos escuchado esta palabra, este término, y podríamos recordar que motivo alude a movimiento. Un motivo produce una acción, ¿de acuerdo? Un motivo se relaciona con la raíz, el origen o la razón de algo. A veces decimos el móvil, es decir, aquello que me mueve, representa un motivo para realizar algo, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente cada uno de nosotros pudiera entender que es un motivo. Pero también tendríamos que reflexionar respecto de qué nos mueve a orar. Y pudiéramos particularizar la pregunta de qué es lo que me mueve a mí para orar. ¿Cuál es el móvil de tu oración? Podríamos asociar con esta pregunta. En ese sentido, las respuestas pueden variar. Si yo le preguntara a Javi, ¿qué te mueve a orar?, él podría decir alguna respuesta. Si yo le preguntara al pastor Claudio, él podría decir otra respuesta. Y yo creería que es válido lo que pudiéramos responder respecto de lo que nos mueve para orar. Lo que sería inaceptable para uno como cristiano es asumir que nada nos mueve para orar, ¿de acuerdo? Es decir, siempre debería haber un móvil, un motivo, una raíz, un origen, algo que produzca la acción de estar en tiempo de oración. Entonces, seguramente nuestras respuestas pudieran variar, pero quisiera que tengamos en cuenta que una respuesta válida tendría que ser que nuestro motivo de oración es Cristo y que nuestro motivo para orar es que su evangelio esté presente. Entonces, es conveniente que la oración surja como un acto de obediencia y de fortalecimiento espiritual, ¿de acuerdo? Yo creo que todos hemos aprendido que la oración es un espacio, es un tiempo de comunión con el Señor. Evidentemente, tenemos que poner a Cristo en esa oración y hacer evidente su evangelio. Pero también, en ese sentido, aludimos a que es un acto de obediencia y que fortalece nuestra vida espiritual. Seguramente en la vida secular nos hemos preguntado qué es lo que nos mueve, por ejemplo, para querer ver una película o comprar un videojuego, ¿no? Si yo le preguntara a Javi, ¿qué te movería para comprar un videojuego? ¿Qué responderías? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es el motivo para comprar un videojuego? Porque te gusta, porque va a ser divertido, porque vas a ocupar ese tiempo con el videojuego para distraerte. Si yo le preguntara a lo mejor a nuestro pastor Ricardo, ¿qué te mueve a casarte?, él podría respondernos a lo mejor. Ya, porque ama a Samantha. Entonces, estamos viendo que un motivo representa una acción, ¿de acuerdo? O un conjunto de acciones, pero también que requiere un proceso de preparación y consecución de algunas acciones previas. Es decir, Javi no podría comprar su videojuego si antes no desarrolla ciertas acciones. Ricardo no podría casarse con Sam si antes no realiza ciertas acciones. Un cortejo, una forma de llevar esa relación a un paso siguiente como el noviazgo y llegar al matrimonio. En el caso del videojuego, pues tener que a lo mejor que ahorrar, tener que a lo mejor que a pedir permiso a los papás, ¿no? Y poder ir desarrollando eso, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que todos nosotros llegamos a esta reunión de oración con un motivo para orar, ¿de acuerdo? Entonces, este motivo es lo que nos va a mover, es lo que nos va a llevar a ponernos en movimiento, ¿de acuerdo? Todo motivo implica ponernos en movimiento. Esta introducción creo que nos llevaría a reflexionar respecto de un pasaje. En ese sentido, quisiera aludir a un subtema
de la oración, de la reflexión del día de hoy, si ustedes recuerdan, el título fue, ¿alguien lo recuerda? Dice, ya no. 1001 motivos, razones para orar, particularmente referido al tiempo de la oración congregacional, ¿de acuerdo? Entonces, el versículo que vamos a tomar como base, como reflexión de esta reunión, va a ser Lucas 22, 39 al 46. Ustedes recuerdan este versículo o este fragmento de la palabra, pero particularmente de este fragmento me gustaría analizar la figura de Jesús. Y cuando digo la figura de Jesús, me gustaría reflexionar respecto de su forma, es decir, la posición, la estructura que siguió Jesús ante este versículo. Pero también me gustaría reflexionar acerca del fondo, es decir, el contenido, el fundamento de lo que Jesús oró. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la figura de Jesús ante la oración y algunos motivos que se desprenden de este fragmento de la palabra. Lo podemos leer en la Nueva Traducción Viviente para que podamos ubicarlo. Lucas 22, 39 al 46. ¿Lo tienen? Tiene por título Jesús ora en el Monte de los Olivos. Ahora, yo pensaba en ese momento de estudiar este versículo, este fragmento de la palabra, que imagináramos que el Monte de los Olivos pudiera ser el nombre de una iglesia. ¿Lo podemos concebir? Jesús ora en el Monte de los Olivos. Evidentemente, solamente es una mera imaginación, sin embargo, pudiéramos ubicarlo. Ahora, recordemos que este fragmento de la palabra va antecedido de la última cena, ¿de acuerdo? Recordemos también que va antecedido de la negación de Pedro y que va a relacionarse con la traición y arresto de Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, esta figura de Jesús ante la oración la vamos a analizar desde la estructura, desde la posición, pero también desde el contenido y desde el fundamento. Vamos a la palabra, dice, luego, bueno, ahorita lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, les dije, ¿verdad? ¿Alguien lo puede leer para que no lo...? Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba, y como de costumbre fue al Monte de los Olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. ¿Hasta qué versículo? 46. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, que si quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Bien, entonces estamos viendo que este fragmento de la palabra podría ser una escena de una reunión de oración. Yo me imagino a Jesús saliendo a un lugar, ¿se acuerdan del lugar? El Monte de los Olivos. Les decía, imaginemos que puede ser una iglesia, saliendo a un espacio de reunión. ¿Con quiénes se reunió? ¿Quiénes lo siguieron? Sus discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? 11 discípulos. Entonces, era una pequeña reunión de oración, era una pequeña reunión congregacional. Ahora, dice el versículo que Jesús salió como de costumbre. ¿Qué significa esto? Que lo hacía frecuentemente, solía hacerlo. Entonces, nosotros como iglesia nos reunimos los miércoles a nuestra reunión de oración. Acostumbramos reunirnos los miércoles, ¿de acuerdo? Entonces, allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Ahora, oren
y va antecedido de allí les dijo, creo que está refiriendo a una instrucción, ¿de acuerdo? Y esa instrucción era muy enfática en tiempo presente, oren. Y implica esta instrucción un para qué. Cuando Dios dice oren y le agrega para qué, es no ceder ante la tentación. Ahora, ¿la tentación qué es para nosotros? El pecado. Es tener esta capacidad de escoger el bien en lugar del mal. A veces la instrucción está dada y nosotros no seguimos la instrucción, ¿de acuerdo? Ahora, cuando dice no cedan a la tentación, es que nos rebelemos a seguir a Satanás, ¿no? Sino que hagamos el bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dejó clara la instrucción Jesús? Sí. Ahora, en función del análisis de la forma, de la posición de Jesús, Él solo salió de un cuarto, de un espacio, de un lugar, y se dirigió a un lugar diferente que era el Monte de los Olivos. Eso tiene que ver con la forma, pero también les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Entendemos entonces que estaban reunidos, estaban cumpliendo con este tiempo de oración congregacional como hermanos, Jesús el Maestro y sus discípulos, ¿de acuerdo? Dice el texto que también se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Esto quiere decir que a lo mejor en este espacio yo me alejo 12 metros, 15 metros, 20 pasos, 30 pasos, ¿de acuerdo? Y eso significa que seguimos en un mismo espacio. No es que se haya ido a otra ciudad, a otro lugar, simplemente es que se alejó un poco, ¿de acuerdo? Y particularmente, así como salió como de costumbre, volvemos a identificar otro término que alude a la forma, a la posición, a la estructura en la figura de Jesús respecto de la oración. Y dice, se arrodilló y oró. Ahora, en términos de lo que uno ha aprendido, sabe que arrodillarse es un acto que va más allá de la postura física, ¿cierto? Es decir, no es arrodillarme por arrodillarme, sino que arrodillarnos tiene un profundo significado espiritual. Simboliza humildad, simboliza sumisión, pero sobre todo reverencia hacia Dios, ¿de acuerdo? Entonces, creo que Jesús estaba siendo claro con sus discípulos cuando salió de ese lugar, se fue a otro lugar, que es el Monte de los Olivos. Pensemos que ese lugar pudiera ser una iglesia, y se arrodilló y oró, ¿de acuerdo? Entonces, arrodillarse evidentemente se considera un gesto de adoración y entrega total a la voluntad de Dios, a la voluntad divina, ¿de acuerdo? En mis primeros acercamientos con la iglesia, hace más de 22, 23 años, mis padres se convirtieron al Evangelio y asistían a una iglesia pentecostal. Algo que me sorprendió la primera vez que fui, yo no estaba en Minatitlán, yo ya estaba aquí en Jalapa, cuando fui a visitarlos, es que en ese lugar en donde ellos se congregaban, las personas, los hermanos que ahí se congregaban, llegaban y lo primero que hacían era arrodillarse y orar. Y yo decía, ¿qué le estarán pidiendo a Dios si acaban de llegar? ¿No? Seguramente estaban agradeciéndole a Dios por el posible hecho de haber estado ya en ese lugar. Y a lo mejor estaban pidiéndole a Dios que ellos fueran transformados en ese lugar. Entonces, arrodillarse es un acto muy importante, ¿de acuerdo? Ahora, no estoy diciendo que arrodillarse garantice que nuestra oración sea profunda, que nuestra oración sea fiel al Señor. Lo que estoy diciendo es la figura de Dios, la figura de Jesús ante la oración, ¿de acuerdo? Lo que me queda claro es que es un acto de humildad, pero también es un acto de fidelidad y entrega a la adoración a Dios, ¿de acuerdo? Ahora, hay, además de la forma,
un contenido que Jesús dejó en este versículo, un fundamento que Jesús dejó en este versículo. Ya vimos que salió, ya vimos que se arrodilló, pero el contenido de su oración, si lo quieren repetir en el versículo 42, dice Padre. Se estaba refiriendo al Señor en los cielos. Si quieres, no dice quiero, dice si quieres, te pido que quites, esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas veces nuestra oración no encuentra este contenido, no encuentra este fundamento, ¿verdad? De dejarle a Dios lo que Él quiera hacer con nuestras vidas, ¿de acuerdo? Ahora, recordemos que Jesús estaba a unos momentos de ser crucificado. En ese sentido, este motivo de oración, este contenido en su oración, este fundamento en oración, iba a tener que ver con ese momento. Pero Él deja en manos de Dios su vida. Quiero que se haga tu voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, hay un fundamento ahí, hay un contenido profundo de lo que Jesús oró en ese lugar, ¿de acuerdo? Ahora dice el versículo 43, que ya no tiene que ver con el fundamento, ya no tiene que ver con el contenido, pero sí tiene nuevamente que ver con la forma en la que Jesús estaba orando. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. En ese lugar, el Monte de los Olivos, que pudiera ser una iglesia, dice que apareció un ángel del cielo. Ahora recordemos que cuando apareció un ángel del cielo, pues se está refiriendo al mismo Dios, mismo Espíritu Santo que estaba allí, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que veamos que esta forma de arrodillarnos y orar al Señor va a tener efecto al grado de que se aparezca un ángel, el Espíritu Santo, y nos fortalezca mientras estamos orando. Ahora, como consecuencia de esa aparición del ángel y de esa fortaleza, dice que oró con más fervor. Estaba allí en el Monte de los Olivos, lo hacía como de costumbre, se arrodilló, pero esa oración, con ese sentido que dijimos, con ese fundamento que dijimos de dejarle a Dios que haga su voluntad, le permitió después de ese acercamiento del ángel orar con más fervor. Y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Evidentemente el Señor estaba exhausto. Y tiene que ver con la forma. Jesús ora, no dice aquí cuánto tiempo oró, pero evidentemente llevaba un tiempo orando. Una vez que el ángel apareció, dedicó más tiempo, pero además intensificó esta forma de oración. Dice que lo hacía con más fervor, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que cuando uno se fortalece en Dios, uno puede tener más motivos, uno puede fortalecer esos motivos por los que está orando. Por último, dice, finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos. Es decir, después de ese acto, de ese gesto de adoración por haberse arrodillado, después de haberse fortalecido y haber orado con más fervor, se puso de pie. Y se acercó a los discípulos, pero ¡oh, gran sorpresa! Vimos que los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. Ahora, exhaustos por la tristeza, entiendo que era por el momento que se estaba viviendo. Y Jesús pregunta, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Es decir,
escojan el bien en lugar del mal. ¿De acuerdo? Yo quiero que ustedes se fortalezcan y lo hagan. Entonces, estamos viendo en este fragmento de la palabra que hay una forma y un fondo en el tiempo de la oración de Jesús. Siguiendo con la lectura de estos versículos del 39 al 46, pudiéramos pasar a Lucas 23, 46. Digo, es consecuencia de lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, esta primera oración era antes de ir a la cruz. A la que me quiero referir en Lucas 23, 46 es una oración antes de morir. Dice Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nuevamente, en este versículo hay una forma en la que Jesús se presenta ante la oración. Digo, a Dios no le desagradan los gritos, ¿verdad? Pero Él dice, la palabra dice, clamando a gran voz. Lo que representa es que Jesús en ese momento de agonía lo hace con todas sus fuerzas y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Era el fondo, era el contenido de la oración de Jesús, era el fundamento de la oración de Jesús. Entonces, sin duda que esta figura de Jesús, al momento de la oración o en el proceso de esta oración, y particularmente mientras estaba con sus discípulos, nos lleva a analizar la oración congregacional. En ese sentido, me cuestionaba 3 aspectos. El primero de ellos, y obviamente a la luz del versículo anterior, el primero de ellos es el siguiente: ¿es conveniente que la congregación se reúna a orar? Sí, es conveniente. Ahora, Jesús iba acompañado por sus discípulos, lo hacía como de costumbre y dio una instrucción: oren. Evidentemente que sí es conveniente que la congregación se reúna a orar. La segunda pregunta es: ¿cuáles serían los motivos de oración congregacional? Pensemos, era la iglesia el Monte de los Olivos. ¿Cuál era el motivo por el que Dios les pidió que oraran a sus discípulos antes de Él alejarse a unos pasos, a unos metros? Para que no cedan ante la tentación. Entonces, ahí está claro el motivo en ese momento. Y la tercera pregunta es: ¿cuál fue la situación que vivió Jesús en el pasaje anterior cuando dejó a sus discípulos orando? Dios les dejó claro el motivo, Jesús les dejó claro el motivo. Pero ¿qué pasó con ellos? Se durmieron, estaban exhaustos porque tenían una tristeza. Ahora, la tristeza muchas veces nos paraliza, la tristeza muchas veces no nos deja movernos. Aunque el motivo esté claro, si la tristeza se presenta, pudiera haber una parálisis en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Entonces, el pasaje anterior es revelador porque a lo mejor esa iglesia del Monte de los Olivos no fue el mejor ejemplo para tener un tiempo de oración congregacional. Sin embargo, ahí estaba el motivo, y ahí estaba el móvil, y ahí estaba la intención de la oración en cuanto a su fundamento, en cuanto a su sentido, y también dejó claro la forma en la que Jesús iba a hacer esa oración o hizo esa oración. ¿De acuerdo? Entonces, a la luz de este fragmento bíblico, yo pensé en 3 motivos para orar como iglesia. El primero tiene que ver con los milagros que Dios ha hecho. Hace unos días, aquí en la iglesia, nos dieron la noticia del nacimiento de una niña, ¿se acuerdan? Y evidentemente uno podría decir que esa vida es un milagro, ¿de acuerdo? Como la mía,
como la de cada uno de nosotros. Pero a lo que me estoy refiriendo entonces es que un milagro no asociado a un sentido fantástico, a un sentido sensacionalista o en extremo exhibicionista, sino lo que en el lenguaje cotidiano hemos entendido que es un milagro, que tiene que ver con cualquier tipo de suceso sorprendente, maravilloso o fuera de lo común. Y esto pudiera chocar con el sentido científico de lo que es un milagro. Sin embargo, creo que todavía lo fortalece más cuando en el sentido científico entendemos que un milagro es un evento que escapa a la comprensión humana por falta de conocimientos e información. Entonces, un milagro puede ser aquello que por medio de la intervención divina se manifiesta en nuestras vidas. Ahora, yo creo que ¿qué cosa se escapa de la intervención de Dios? Nada. Entonces, todo lo que sucede es un milagro para nuestras vidas o en nuestras vidas. En ese sentido, cuando digo que un primer motivo de oración sea los milagros que Dios ha hecho, me refiero al milagro de tener vida y al milagro de tener familia. Yo creo que todos nosotros cada mañana agradece este milagro de tener vida, que es algo incomprensible, que es algo que no podemos describir, pero por la grandeza y soberanía de Dios lo permite, por su misericordia lo permite, pero también en el sentido de tener familia, pero particularmente la familia de la fe. Yo creo que nos ha quedado claro aquí en la iglesia cuando el hermano Armando nos dice que ante todo su familia es la familia de la fe. Y eso nos fortalece, creo que como iglesia, cuando Él nos da ese tipo de mensajes. Y no porque orar por su familia nuclear, su familia biológica no lo sea, sino porque es una alusión a darle esa relevancia a la familia de la fe. La segunda razón o el segundo motivo para orar es por la vida de cada creyente. Sin duda que nosotros somos personas, somos seres biológicos, psicológicos y sociales, es decir, que somos un ser complejo. Y en ese sentido, al ser complejos, tenemos una vida espiritual que trabajar, con la que debemos de crecer. Entonces, un motivo en la vida de cada creyente sería para fortalecer esta vida espiritual. Ahorita Ricardo decía que batallamos con la lucha con el yo. Entonces muchas veces no nos disponemos a crecer en esta vida espiritual. Y obviamente también en este motivo de la vida de cada creyente por las necesidades de cada creyente. Ahora, una iglesia no va a poder orar por las necesidades de cada creyente si no se reconocen entre los creyentes. Hemos visto hermanos que llegan, nos acercamos a ellos, a nosotros por ejemplo en el grupo de staff, siempre nos dicen, acérquense con los hermanos que llegan por primera vez a la iglesia, preséntense, ¿de acuerdo? Y ellos pudieran seguramente identificarnos como un mecanismo de cercanía con la iglesia. Sin embargo, el saludarlos muchas veces no garantiza que ellos se abran y nos digan sus necesidades. En ese sentido, la invitación sería a reconocer a profundidad a cada hermano para poder conocer con profundidad sus necesidades. Y el tercer motivo por el que pudiéramos orar como congregación sería por el crecimiento espiritual de nuestra iglesia. Sabemos que somos una iglesia integrada por cristianos que nos reunimos para glorificar el nombre de Jesucristo, vivir un discipulado y cumplir sus sacramentos. Pero más allá de eso, creo que el crecimiento espiritual de nuestra iglesia se puede dar si oramos por un cuerpo pastoral suficiente y guiado por Dios. Muchas veces en nuestros motivos de oración pedimos por la iglesia, ahora lo estamos viviendo, tenemos 3 pastores, pedimos por los 3 pastores, pero en ese sentido seguramente no es suficiente estas 3 figuras en la iglesia y pudiéramos requerir un cuerpo pastoral más amplio, pero es importante pedir porque este cuerpo pastoral sea guiado por Dios. Y en ese mismo sentido, por el crecimiento espiritual de nuestra iglesia, sería conveniente orar por una congregación fiel, obediente y temerosa de Dios.
Entonces, si entendemos los motivos, si entendemos esta forma en la que Jesús oró, si entendemos el sentido de la oración de Jesús, pues seguramente podremos desarrollar nuestra vida congregacional en la oración. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar un tiempo para orar, vamos a dar un tiempo para presentar estos motivos de oración al Señor.